Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio, donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Hasta hace unas cuantas décadas, sobre todo en aquellos hogares donde se cuidaba la conducta de los hijos y los buenos modales se cultivaban con esmero, era usual que los padres enseñen a sus hijos prácticas como la amabilidad, la cortesía, el saludo, el pedir permiso o el agradecimiento. Y aunque a veces esto podría no haber pasado de simples formalismos, era la evidencia de cuánto se valoraba estas cosas que diferenciaban a los bien educados de los mal educados. Hoy, lamentablemente, casi se han perdido por completo estas sanas costumbres y nos encontramos en un escenario completamente áspero y descortés, por decirlo menos. Pero tomemos ahora el agradecimiento más allá del formulismo y lleguemos a la gratitud genuina, que no es lo que necesariamente está a la vista de la gente, pero que Dios la sabe perfectamente, porque Él conoce nuestros pensamientos más íntimos y pesa nuestros corazones. Este es un tema que contiene muchas aristas y es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Vayamos primero a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, donde el apóstol de Cristo exhorta a aquella comunidad con preciosos consejos que están relatados en el capítulo 5, desde los versos 12 hasta el 21. Y entre ellos, en el versículo 18 concretamente, dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». A lo largo de toda la Biblia encontramos muchos versículos que nos hablan acerca de la gratitud que debemos sentir y manifestar para con las personas y para con Dios. En cuanto a lo primero, es inconcebible que un verdadero hijo de Dios sea un desagradecido con quien o con quienes nos muestran simpatía, afecto o nos prestan algún favor. Definitivamente un comportamiento desagradecido no va con lo que se supone es nuestra naturaleza como nacidos de nuevo y semejantes a nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo lo que dijo el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Pero a veces somos desagradecidos con Dios debido a que hemos caído en la costumbre de pedir, pedir y pedir. Y luego que recibimos de Dios lo que hemos pedido, simplemente lo olvidamos. A lo largo de mi vida me he encontrado con personas que viven renegando, inconformes con su vida y con lo que tienen. Se quejan por todo. Mientras cerca de ellos hay otras personas con muy poco que quisieran tener lo que los inconformes tienen. Un proverbio chino dice: «Cuando bebas agua, recuerda la fuente», lo cual significa que uno nunca debe olvidar de dónde ha obtenido la gracia. Y esto aplica tanto para con las personas como para con Dios. Hombres con una gran sabiduría han contribuido a veces a enseñarnos los valores que debemos cultivar y enseñar a nuestros hijos. Entre ellos, hubo un griego que vivió durante el siglo VI a.C., conocido como Esopo, quien escribió interesantes relatos formativos en el género de la fábula, como aquel de El león y el ratón. En ella cuenta que un león dormía plácidamente su siesta cuando un ratón juguetón empezó a hacer de cosquillas encima de su cuerpo. El león despertó enfurecido y atrapó al pequeño roedor, pero cuando estaba a punto de devorarlo, el ratón pidió clemencia diciendo: «Espera, león, perdóname, solo quería jugar, no pretendía molestarte. Si me dejas ir, te recompensaré y te pagaré de alguna forma. Puede que algún día me necesites». Al león le hizo mucha gracia la propuesta y se echó a reír, pero lo dejó ir. Pocos días después, el león fue atrapado por una red que unos cazadores habían puesto cerca de la cueva donde vivía el león, y casualmente el ratoncito del relato pasaba por allí, y al escuchar los rugidos lastimeros del león fue a mirar. Y al ver lo que sucedía, subió rápidamente hasta lo alto de la red y comenzó a roerla
hasta liberar al felino. Ya ves, le dijo el ratón al león, te burlabas de mí al pensar que no podría serte de alguna ayuda. No descuidemos tampoco que hay personas cuya naturaleza de maldad les impide actuar con gratitud, pues son como el escorpión en aquella otra fábula que cuenta que había una vez una rana a la orilla de un río cuando se le acercó un escorpión diciéndole, amiga rana, ¿puedes ayudarme a cruzar el río llevándome en tu espalda? Como no voy a narrar aquí de forma completa todo el cuento, les diré que luego de convencer a la rana, los dos animales acordaron cruzar el río, la rana nadando con el escorpión sobre su espalda. Pero dice el cuento que cuando habían llegado a la mitad del trayecto, el escorpión picó con su aguijón a la rana y ésta, con el veneno adentro, alcanzó a decirle al escorpión, ¿por qué lo has hecho? Tú también vas a morir ahogado. Y el escorpión le respondió, lo siento, no he podido evitarlo, es mi naturaleza. Desgraciadamente muchas veces nos encontramos con verdaderos escorpiones en nuestro camino, cuya naturaleza les impide actuar con dignidad y agradecimiento, pero no permitamos que eso frene nuestra disposición de ayudar a otros cuando lo necesitan, porque quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así lo dice Santiago capítulo 4, verso 17. Tampoco esperemos agradecimiento sincero y retribución de quienes, como aquel escorpión del cuento, solo saben agredir y traicionar. Después de todo, recordemos lo escrito por el filósofo inglés Thomas Hobbes, que dijo, Homo homini lupus, que significa el hombre es lobo del hombre. Y en Proverbios 11, verso 21, podemos leer, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. A través del tiempo, muchas fábulas se han escrito sobre este tema tratando de enseñar la virtud del agradecimiento, particularmente a los niños, aplicando el principio bíblico contenido en Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando llegue a viejo, no se apartará de él. Los cristianos debemos hacer el bien sin esperar el agradecimiento de nadie, porque para nosotros el hacer el bien debe ser práctica diaria, conforme el apóstol Pablo nos ha enseñado en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 15, diciendo, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y asimismo en Colosenses capítulo 3, verso 23, el apóstol de Cristo nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. La relación entre el hombre y Dios se ha caracterizado por la práctica de acciones de gracia desde el levantamiento de altares de adoración y el ofrecimiento de sacrificios y holocaustos hasta el elevar cánticos y alabanzas reconociendo la magnificencia de nuestro Creador. Según la opinión de algunos estudiosos de la Biblia, en Génesis capítulo 8, verso 20, estaría narrado el primer altar a Dios que habría sido levantado por Noé, luego de bajar del arca. Sin embargo, no debemos olvidar que en tiempos más tempranos, tanto Caín como Abel ofrecieron sacrificio a Jehová, conforme está narrado en Génesis capítulo 4, versos 3 y 4. Evento que dio origen al primer fratricidio, que a la vez merece ser visto no como un simple rechazo de Dios a la ofrenda de Caín, por las características de la misma, sino por lo que Dios observó en el corazón del asesino, lo cual es de gran utilidad para abordar con objetividad lo que debe ser una actitud de verdadera gratitud para con Dios. Pues durante toda la historia, muchas han sido las ofrendas de Caín, así entre comillas, brindadas o presentadas por almas perversas e hipócritas que pueden engañar a los hombres, mas no a Dios. Lamentablemente, este tema no ha sido abordado siempre desde la perspectiva genuina del mensaje, siendo algunas veces soslayado y otras dándole un enfoque incompleto o equivocado.
El rechazo de Dios a la ofrenda de Caín, en contraste con la aceptación de la ofrenda de Abel, no radica en que la primera provenía de la tierra o quizás de frutos marchitos o en mal estado. Tampoco está en que la ofrenda de Abel era de lo mejor de sus ovejas, es decir, no estaba en las características materiales de las cosas ofrecidas, sino en la maldad que Dios vio en Caín, en contraste con la bondad y sinceridad de Abel, que es el principio y eje fundamental sobre el cual gira la relación entre el hombre y Dios. No erréis, Dios no puede ser engañado, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, verso 7. Y a continuación sentencia, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y allí estuvieron las consecuencias para Caín. Por su parte, Abel fue el primer mártir víctima de su propio hermano, como son muchos hoy en día, desgraciadamente. La gracia más grande que jamás el hombre podría haber recibido es la salvación de nuestra alma por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, la gratitud que debemos a nuestro Salvador debe ser también la más grande que sintamos en nuestro corazón. Hagamos un altar en nuestro corazón, no de piedras, ni de mármol, ni de ningún otro elemento. Hagámoslo de carne y sangre, porque nuestro corazón ha sido transformado de un corazón duro a uno blando, como fue prometido en Ezequiel capítulo 36, verso 26, que dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. No olvidemos jamás agradecer al Señor por todo, por el amanecer de cada día, por la vida de nuestros seres queridos, por nuestro trabajo, por el alimento que tenemos, por la salud, por las experiencias que nos edifican, por la oportunidad de compartir su palabra, etcétera, etcétera. Porque es mucho lo que le debemos y jamás podremos pagarle. Ofrezcámosle a Jesucristo nuestro amor sincero y eterno como gratitud por la salvación que hoy tenemos, que es lo más valioso que hombre alguno pudiera anhelar. Padre nuestro que estás en los cielos, guíanos para que actuemos como dignos hijos tuyos, no avergonzándote con un comportamiento desagradecido hacia los demás, pero mucho menos olvidando darte gracias por todo en nuestra vida, porque lo más importante y valioso ya nos lo has dado, la vida eterna en Cristo Jesús, y que lo demás venga por añadidura, conforme sea tu voluntad. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse los futuros mensajes.